Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Sigue el tema de la guerra en Ucrania. A pesar de llevar más de 150 días, cada día se busca una información más precisa sobre cuándo va a finalizar esta guerra y de parte de quién va a ser ese primer llamado, ese primer mensaje, esa primera bandera blanca para que finalice para siempre esta contienda. Esta contienda que podría iniciar lo que se llama una WW3. Saludos amigos del canal, muy agradecido por todos sus comentarios. Les informo que esta es una transmisión en vivo y en directo y no es diferida, la pueden ver luego de esta transmisión. Sí, es que como está la situación y como lo dijo recientemente el mismo presidente de Rusia, parece que el mundo occidental quiere colocarle encima algo como una espada de Damocles, porque es bastante la presión de parte del mundo occidental. Está la famosa, el cuadro de la espada de Damocles, porque la presión no solamente de los países miembros de la OTAN, de la Unión Europea, sino de estos países que se están uniendo al mundo occidental para hacerle cada día más presión a Rusia. Cada evento, cada kilómetro cuadrado que es controlado por los rusos, esto obviamente no es nombrado ni anunciado a través de las redes ni canales de televisión, pero cuando hoy, por ejemplo, ocurrió en la isla Serpiente, que está en el Mar Negro, aquí les voy a mostrar una imagen. Acuérdense cuando los rusos, a principio de la guerra, tomaron esta isla, que fue cuando un soldado de Ucrania levantó uno de los dedos de su mano en forma ofensiva y esto se hizo famoso en Ucrania, de que habían muerto estos soldados, realmente no murieron, fueron luego hechos prisioneros, que dicen que algunos de ellos fueron devueltos en el cambio de prisioneros del día de ayer de 194 prisioneros. Esta isla Serpiente tiene una característica en particular, es de un tamaño muy reducido, tiene aproximadamente 0.17 kilómetros cuadrados. Y miren, en esta imagen se puede ver que hubo ataques con misiles. Esto fue enviado de parte del Ministerio de Defensa de Ucrania, donde se dice que Ucrania obligó a los rusos a que se retiraran de la isla Serpiente. Sin embargo, la versión rusa es que habían unos cuantos soldados cuando se dio la orden de parte de Rusia de salir de esta isla, que representa, como dice Ucrania, un punto estratégico en el Mar Negro, desde donde se pueden lanzar misiles a territorio ucraniano. Sin embargo, quien esté en esta isla, sean fuerzas ucranianas o fuerzas rusas, serían fácil blanco de un ataque aéreo o de un ataque naval. Prácticamente quien controla una isla de este tamaño tan reducido es quien lleva a sus tropas a habitar, a vivir en este lugar. Y es un lugar demasiado riesgoso. Ucrania tampoco dijo cuántos miembros de la Fuerza Armada de Rusia estaban en esta isla. Sin embargo, como en el caso Bucha y muchos otros casos, como el reciente ataque a este centro comercial en Komachunsk, todo esto es un gran misterio y es lo que diga Rusia o lo que diga Ucrania. En este caso específico, ¿qué dijo Rusia? Rusia dijo que ahora, con el retiro ordenado por la Federación Rusa de sus tropas o de sus soldados, 2 o 3 que quedaban de esta isla, ahora no puede haber una disculpa de parte de las Naciones Unidas o de Ucrania de que los rusos están interfiriendo en la salida de cereal por Odessa hacia el Mar Negro. Ahora dice Rusia, le va a tocar a Ucrania limpiar el Mar Negro de todas las minas que han colocado. Esta isla, la isla Serpiente, tiene
aquí la ven detrás de mí en pantalla, tiene un ancho de 602 metros por 440 metros de ancho. Ya definitivamente el tema de la hambruna que iban a causar los rusos por la no posibilidad de la salida de trigo, vamos a ver ahora con qué otro cuento van a salir. Esta isla, estaba yo pensando, parece fácilmente un tiro un blanco de tiro por su tamaño, porque en cualquier momento Rusia puede de nuevo tomar control de esta isla tan pequeña. Es más la noticia que de parte de Ucrania para hacer ver bien a sus fuerzas armadas. No falta sino que digan que ya que tomaron control de esta isla, de aquí a diciembre van a tomar control de Vladivostok allá en Rusia, en la parte más al oriente de Rusia. No falta sino que digan eso, porque mientras los rusos han adquirido control del 20% de Ucrania, ¿cuántos metros cuadrados ha tomado las fuerzas de Ucrania control en territorio de Rusia? Les pregunto a ustedes, amigos del canal. Y haciendo un paréntesis, ahora que se anticipa el viaje de Biden a visitar a Arabia Saudita al príncipe, lo que Biden debe saber desde ya es que este precio, $100 o más del petróleo Brent, del petróleo en el día de hoy, desde el día de hoy en los últimos más de 20 días, es un precio que Arabia necesita para todos los gastos, para balancear su presupuesto. El hecho de que hoy tomó control, entre comillas, Ucrania de la isla Serpiente no significa que Ucrania está ganando esta guerra. Cualquier ataque aéreo o naval puede fácilmente hacer que bien sea Ucrania o Rusia tomen control de esta isla. Yo pregunto, ahora que están tan de moda los referéndums que está iniciando Rusia en la zona de Donbass, sobre todo ahora que los rusos están teniendo tanto éxito, no solamente en Severodonetsk, sino que están teniendo éxito en la zona de Lysychansk, que es esta ciudad gemela al frente de Severodonetsk, donde están ocurriendo cantidad de ataques. Esta ciudad prácticamente está siendo arrasada por Rusia porque es la única forma como Ucrania acepta que Rusia ingrese a su país a sangre y fuego. La consigna es que hasta que el último caiga. Entonces, ante tanta represalia, ante tanta fortaleza del ejército ucraniano, los rusos han tenido que conquistar este territorio prácticamente metro a metro, y lo que es toda la logística, como pueden ver en pantalla, las edificaciones. Yo me pregunto, dicen que hay más de 15,000 personas en Lysychansk en el momento, por esta señora que está recibiendo ayuda en este momento. ¿Por qué Zelensky no ordena la salida de todos los civiles, como no lo hizo en Severodonetsk, no lo hizo en Mariupol, no lo está haciendo en Lysychansk? ¿Por qué ese interés en que las fuerzas ucranianas que están en este momento allá, por error o porque así lo decidan, se junten con la población civil y los conviertan siendo estos lugares donde habitan los habitantes no combatientes, se convierten en objetivos militares? Es una escena de desolación, de tristeza para la población. Poblaciones de aproximadamente 100,000 habitantes, tanto Severodonetsk como Lysychansk. Aquí en Lysychansk quedan escasamente 15,000, pero sin agua, sin alimentos, sin forma de que les lleven ayuda. No se ve la Cruz Roja, no se ven los cascos azules, no se ven tampoco banderas blancas, porque la orden de parte de Zelensky es no rendirse, y las tropas están poniendo a la población precisamente en peligro, porque mientras en estas zonas ocupadas por Rusia están iniciando el tema de los referéndums, ya está llegando el rulo, las banderas rusas, el himno nacional. ¿Por qué no proponen lo mismo, que se haga un referéndum en la isla Culebra?
donde sería muy fácil el resultado porque con toda seguridad en el día de hoy esta isla está totalmente desolada. Y Europa también ahora con esta posición de parte del G7, con el tema de los topes a los precios de la OPEP, ¿por qué entonces no se dedican los países en Europa a producir su propio petróleo y a ponerle un tope a este mismo producto? ¿Por qué siempre tiene que ser con el producto de los demás? Los rusos, a pesar de que ahora, según por la isla Culebra, Ucrania está ganando la guerra, los rusos se aproximan a tomar control de no solamente de Lysychansk, sino de Kharkov. Y esto, una vez que lleguen a Kharkov y se tomen control de Lysychansk, ya el momentum de la guerra para Rusia va a estar a favor, no solamente apoderándose de Lugansk, Donetsk, del Donbass, que obviamente hay canales que muestran paso a paso cómo se ejecuta esta carnicería, que realmente no es como el objetivo de este canal. A mí me parece curioso el tema de que hablan de la voluntad del pueblo de Ucrania de ganar la guerra, mas no hablan de la voluntad del pueblo de los Estados Unidos o del pueblo alemán de ganar la guerra, porque son los habitantes de Ucrania los que al fin y al cabo están siendo colocados como entre la espada y la pared, como carne de cañón para lograr lo que busca el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que es el de debilitar a los rusos. Dicen algunos que Putin quiere tomar el máximo control del territorio de Ucrania para luego imponer sus términos. Y yo digo, fuera del 20% del territorio que está controlando Rusia desde los últimos 15 días, no hemos visto interés de parte de Ucrania con sus hipersónicos de lograr control total de este territorio, de este país europeo. Pero esta es la información que está saliendo desde la última hora de la última reunión del G7 y ahora que se termina esta reunión en España con la OTAN, ya empiezan a manejar este tipo de términos. Miren, es que mientras el presidente de Rusia esta mañana en esta cumbre en Turkmenistán hablaba de una forma pausada, se expresaba en términos de que ya se ha decidido de parte de la OTAN incrementar el número de armas de pie de fuerza en territorios europeos, que esto eh, ya no tiene forma de regresar, ya que la intención es continuar armando a Ucrania, de intentar enviar más mercenarios de parte de Rusia. La consigna es que ellos no tienen realmente mucho afán, pero mientras Putin habla en estos términos, sus administradores en el territorio ucraniano, sus administradores van eh, mostrando el control, pero de una forma a través de intercambio directo con las poblaciones. Alguien del canal me envió recientemente información de la gran cantidad de habitantes de Rusia que viven en el territorio de Donbass, en Crimea. No se puede decir lo mismo de la isla de Serpiente, porque ya allá no hay habitantes y que ha demostrado que la isla Serpiente podría ser blanco objetivo militar tanto de Ucrania como Rusia cuando ellos lo deseen. Que se tenía la isla de la Serpiente como excusa para decir que de parte de Rusia venía la hambruna mundial. Dicen que si Ucrania acepta o hace algún negocio con Rusia, que Rusia y que Putin se convertiría en un hombre más agresivo, que trataría de tomar más control de Ucrania. En ningún momento se ha producido la oportunidad de un acuerdo o de una negociación de este tipo, pero por ahora se le está indoctrinando a la población de Ucrania de que por un lado no se debe negociar, pero que por el otro lado sí se deben aceptar las armas de parte de la OTAN y sí se debe continuar arriesgando las vidas de los soldados y sí se debe continuar arriesgando las vidas de los habitantes de, sobre todo de la parte oriental de Ucrania.
Y dice Biden que la mejor manera de prevenir futuros ataques de parte de Rusia es ganar la guerra. ¿Y qué significa ganar la guerra? Ganar la guerra es cuando Putin saque la bandera blanca. ¿Acaso ustedes creen que eso va a ocurrir? Ganar la guerra es lograr Ucrania recobrar o retomar el control de los territorios ocupados por Rusia. ¿Acaso ustedes piensan o creen que estos territorios bajo el control de Rusia algún día los van a devolver? ¿Qué significa ganar la guerra? ¿Acaso ganar la guerra es cuando se le acabe la última bala o proyectil a Rusia? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se van a acabar primero los proyectiles de Rusia o en conjunto todos los que está regalando la OTAN, los que tienen en sus bodegas y los que están fabricando? ¿Acaso ustedes piensan que los habitantes de los países de la OTAN no están ya cansados, a pesar de que existe la presión psicológica de algunos que bajo ningún punto de vista pueden aceptar el ingreso de Rusia a territorio ucraniano? ¿Acaso ustedes piensan de que hay habitantes en Ucrania, que todos los habitantes en Ucrania son democráticos, que están en contra del nazismo, que están en contra de esta ideología? Yo creo que el tema de la desnazificación de parte de Putin en Ucrania apenas empieza y que el tema de la desnazificación, no solamente en Ucrania, sino en los demás países de Europa, va a continuar siendo una consigna de parte de Rusia por muchos acuerdos que se logren y con toda seguridad, como ingrediente muy importante de estos acuerdos sería el tema de la desnazificación y de asegurarle a Putin de que no van a haber armas que puedan llegar hasta su territorio en Ucrania y que con toda seguridad Ucrania nunca considere ser parte de la OTAN. ¿O ustedes piensan que los habitantes de Ucrania, si hacemos un referéndum, van a estar a favor de ser miembros de la OTAN? ¿Cuál es realmente la voluntad del pueblo ucraniano en el día de hoy? ¿Cómo podríamos medir la voluntad, el deseo de continuar la guerra de parte de casi que 44 menos 7 millones de habitantes que habitan hoy en día en Ucrania? ¿Cuál sería ese porcentaje o acaso eso le importa al presidente Zelensky? ¿O acaso le importa eso a Boris Johnson, que en el día de hoy o en el día de ayer dijo que si el presidente de Rusia fuese una mujer, que no hubiese ingresado a territorio de Ucrania? Pero hoy ocurrió algo curioso, una respuesta de parte de Putin donde le dice, solo quiero recordar los acontecimientos de la historia reciente, le dice Putin, en que Margaret Thatcher decidió lanzar una acción militar, repito, esto es del día de hoy, contra Argentina por las Islas Malvinas, allá en Argentina. Se trata de una mujer que tomó la decisión de lanzar una acción militar. ¿Dónde están las Islas Malvinas y dónde está Gran Bretaña? Pregunta Putin. Y eso fue dictado nada menos que por la ambición imperial, como confirmación de su estatus imperial. Así que creo que al menos por parte del actual primer ministro británico, no es una referencia muy correcta a lo que está sucediendo hoy en día. Palabras del presidente de Rusia al respecto de lo que dice Boris Johnson. Además que Boris Johnson lo dijo sin pensarlo, porque tanto una mujer como un hombre podrían, como presidentes de un país, invitar a su país a la guerra o a la paz, porque un hombre tiene más probabilidad de hacerlo que una mujer. Creo que Boris Johnson, así como piensa con los refugiados ucranianos que los quiere enviar al África, este hombre tiene su problemita aquí en el cerebro. Eh, Hay políticos que están pensando por el lado de la ética que armar a Ucrania no es la mejor solución, porque tajantemente dice, si continúan armando a Ucrania, como lo hemos visto en los últimos 5 meses, esto va a llevar a la destrucción de Ucrania. Es eso que hay que pensar en el día de hoy, 30 de junio, último día de este mes. ¿Ustedes qué piensan, amigos del canal? Si se continúa armando a Ucrania, van a lograr acabar con la voluntad del gobierno de Rusia.
¿Van a lograr ganar la guerra en territorio ucraniano? Yo pienso que no. Hablamos en 10 días sobre el mismo tema. Desafortunadamente, y Merkel se expresa muy bien y pues yo realmente personalmente no tengo nada en contra de ella, pero sí, analizando la historia, porque uno a medida que profundiza la historia va aprendiendo detalles que uno no sabía. Yo, por ejemplo, estoy analizando, investigando que en el año 2008, la famosa cumbre de Bucarest, Merkel estuvo muy a favor de la posición de George W. Bush de ingresar o de lograr el ingreso de Ucrania a la OTAN. Si en aquella época Merkel hubiese actuado de una manera diferente, yo pienso que hoy no estaríamos viendo tanto derramamiento de sangre en Ucrania. Algo importante, Estados Unidos definitivamente o a Estados Unidos no le sirve una Ucrania neutral. A Estados Unidos solamente le sirve una Ucrania país miembro de la OTAN. Sin lugar a dudas, aquí no hay que vamos a cambiar mañana o lo vamos a pensar. Es inamovible esta posición, tanto del secretario Blinken, que dice que Estados Unidos nunca ha cambiado ni va a cambiar de posición al respecto de Ucrania, ni del secretario de Defensa de los Estados Unidos, ni de Boris Johnson, quienes han sido en los últimos días quienes han manejado los hilos de esta política de la OTAN en el tema de Ucrania. Y esto, si yo fuera ciudadano de Ucrania y me estuviesen diciendo esto que yo les estoy diciendo, yo estaría, Santiago Gutiérrez, bastante preocupado por la vida de mi familia, de mi pueblo, de mi ciudad y por la mía misma. Ahora, algo que no debemos olvidarnos, este control que está logrando Rusia en la zona de Donbass hace que territorio controlado por Rusia es, entre comillas, territorio ruso. Y como lo dijo en su discurso Putin a principio de año, la soberanía de Rusia va hasta donde viva, hasta donde esté el último ciudadano ruso. Y estos ciudadanos en el Donbass, prorrusos, descendientes de los rusos, que ahora están empezando a usar el rublo y las costumbres rusas. Ya estos territorios donde Ucrania da la orden de atacar estos territorios es como si estuviesen atacando territorio ruso. Sin embargo, hay algunos ciudadanos en Ucrania que piensan que dar el brazo a torcer a Putin significa que esto sería lo mismo que dejar que él les ponga su bota sobre la garganta. Claro que es una posición muy extrema y hasta cuándo van a seguir pensando en estos términos. Cuando empiecen a ver cómo se va a beneficiar esta zona de Donbass bajo el control ruso, eso lo van a ver desde la distancia, desde el centro y de la parte occidental de Ucrania. Esto lo van a empezar a ver también desde lejos, desde Polonia y desde Alemania también. Y vuelvo y pregunto, ¿por qué se formó la OTAN en el año 1949? ¿Cuál fue la razón de ser de la OTAN? Claro, me van a decir algunos de ustedes, la razón de ser era la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero es que ya no existe la, la Unión Soviética, ahora existe Rusia. ¿Por qué continúa la OTAN? Esto que le han incrustado en los cerebros a los ciudadanos de Ucrania, la voluntad de madrugar a luchar, sea donde sea en territorio ucraniano, contra los rusos, por el tema de la defensa de la soberanía, por el tema de la defensa de la unidad nacional de Ucrania. Esto está también creando cantidad de muertes, pérdidas materiales, pérdidas en equipos, deudas, costos que continúan escalando en cuanto al momento que se inicie una reconstrucción de Ucrania. Les agradezco mucho su visita y los espero en el próximo video de hoy, 7:30 de la noche, hora de Colombia. Muchas gracias.